Comenzó la vacunación, ahí tenemos la primera imagen del personal Muy bien, abocado a esta misión, ya con las imágenes, Carla Besotti de fondo, el cuestionario previo, el lavado de manos, no sabemos si son quienes van a llevar adelante la vacunación en sí o quienes van a recibir la vacuna, ya nos vamos a ir enterando, pero está porque son todos personal médico y de salud. Vamos a escuchar el audio que llega de manera original. Para que les puedan tomar los datos y pasar a... Bueno, muchas gracias. De nada. Siguiente. Dale. 30, 525, 724. Sí. Tenemos los nombres de quienes están siendo vacunados allí en el Hospital Posadas. Francisco Traverso, médico de la unidad de terapia intensiva, es uno de los primeros en recibir la vacuna Sputnik. También estarán por allí Miguel Soto, enfermero de la unidad de terapia intensiva, Viviana Acosta, de virología, Lorena del Valle, kinesióloga también de la UTI, Ana María Antonacho, de higiene hospitalaria. Son los profesionales a vacunar esta mañana allí en el Posadas, y seguramente es el doctor Traverso, no lo conocemos la cara, pero es el primero que está en la lista. Nos contó un montón de datos para recibir las documentos, nos dio todos los datos, nos metimos un poco en la intimidad del doctor Traverso. A ver, vamos a explicarle un poquito a todos ustedes por qué ingresan de a 5. No es un número caprichoso, se ingresa de a 5 porque la dosis de la Sputnik V que llega a la República Argentina no viene en monodosis, viene en frasquitos que tienen el contenido líquido de la vacuna para 5 aplicaciones. Es decir, se abre el frasco, se deja que se saca de la heladera, del freezer, se deja que se eleve la temperatura hasta alcanzar el punto oportuno para el ingreso en la sangre, en el cuerpo, y de ese frasco se logra poder vacunar a 5 personas. Es por eso que ingresan esas 5 personas que son las que van a utilizar las dosis que contiene ese frasco en particular, que es el que se va a poner en uso en cada tanda. Así es, estamos compartiendo con ustedes y para todo el país el lanzamiento de la campaña nacional de vacunación contra la COVID-19 aquí en la Argentina. Allí el certificado correspondiente, luego de los datos identificatorios por parte de uno de los 5 integrantes del personal de salud de terapia intensiva del Posadas en recibir justamente la Sputnik V. Sputnik 5 se le sigue diciendo en algunos ámbitos, la Sputnik V, la vacuna contra la COVID que adquirió nuestro país, y con la cámara, bueno, se está siguiendo el momento en el que ingresa directamente al sector del Hospital Posadas, donde recibirá la dosis. Por allí, justamente viendo cómo se desarrolla el comienzo de esta campaña, el ministro de Salud, quien es González García, y la doctora Carla Besotti. Vamos a escucharlo y a verlo. A ver, el doctor se llamaba, tenía el nombre. Si es el doctor Traverso. Si es el doctor Traverso a quienes estamos identificando. ¿Cuán valiente es el doctor Traverso? Francisco Traverso. Si no pone carita, porque a veces los médicos son los peores pacientes. Pero veremos, ahí está entonces el primer paciente al que podemos ver en la República Argentina que se aplica. Vamos a escuchar el cuestionario un poco. Perfecto. ¿Algún tipo de reacciones alérgicas importantes? No, ninguna. ¿Enfermedad? ¿Algún tipo de enfermedad? ¿Recibió alguna vacuna estos últimos días? Perfecto. Bueno, ahora mi compañero el licenciado Víctor Flores le va a preparar la vacuna, ¿sí? Mientras yo voy completando. Toma asiento arriba de la cámara. ¿Listo? Es importante la fecha, lo decía recién el ministro, a partir de los 21 días puede recibir la segunda dosis y en el transcurso de los 60 días desde la primera dosis, transcurrida la segunda dosis, se logra la inmunidad casi total, por arriba del 90%. ¿Y por qué esta fecha? Es importante que el personal de salud llegue al mes, estaríamos ya ingresando en el mes de marzo, ya inmunizado, porque es, a pesar de que nunca se fue esta primera ola en la República Argentina y ha tenido un rebrote o un aumento de los casos en estos últimos días, se espera la aparición de la segunda ola, quizás hasta con la nueva cepa, seguramente,
inglesa o sudafricana o la misma que corre por Río de Janeiro, ya con el personal que debe atendernos a nosotros y con buena parte de la población de riesgo, ya inmunizada. No es caprichosa la fecha, es importante. Si se llega al mes de marzo, abril, con todos los que están en la primera línea ya cuidados e inmunizados, y las personas que corren serio riesgo, se agarran a la enfermedad de perder la vida o que se le complique su estado de salud, ya también cubiertos, el panorama al que enfrentamos en la segunda ola va a ser muy distinto a lo que hemos vivido a partir del mes de junio, julio en nuestro país. 9:05 minutos en todo el país. Este es el momento. Primera persona vacunada con la Sputnik V contra la COVID-19 en la Argentina. Y debería haber aplausos ahora, ¿no? A ver. Bueno, allí todo lo... En la zona de aplicación después vas a dar... No le dio mucho tiempo, Fue rapidísimo. Sí, fue rapidísimo, no le dio mucho tiempo. Ni pestañeó el doctor Traverso. Francisco Traverso, según nos indican, médico de la Unión de Terapia Intensiva, uno de los 5 integrantes del equipo médico en recibir la dosis. Me está explicando la posibilidad de tener algún tipo de reacción posible, como sucede con cualquier vacuna, que es uno de los... Ahí está el aplauso. La primera dosis, la segunda dosis, a partir del 19. Muy bien. Listo, gracias. Muchas gracias, chicos. Chao. Allí entonces la celebración del personal médico, de las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación por esta primera aplicación de la Sputnik V, y el ministro González García, que sale de la sala 1 del vacunatorio, donde se realizó esta primera aplicación, y ya está previsto justamente que el resto de las aplicaciones se desarrollen en el lugar. A propósito del cuestionario que se le hace a cada una de las personas a vacunarse, se le preguntan justamente por las situaciones de alergia. Vos sabés, Ale, que en las últimas horas se dio a conocer un informe, un reporte interno de la ANMAT respecto a los efectos secundarios de la Sputnik, que daban cuenta, entre otros, bueno, de síntomas gripales como principal efecto secundario, pero también, y esto era lo preocupante, 12 casos, 12 personas, entre los 12.296 casos de voluntarios que habían tenido cólicos renales, trombosis o absceso. Este fue un tema en las últimas horas de preocupación y también de mucho análisis, y fue el jefe de gabinete del Ministerio de Salud, Lisandro Bonelli, quien aclaró que se trata de una vacuna segura, eficaz, que sirve para la nueva cepa, y que lo ocurrido con estos 12 casos de los 12.296 voluntarios vacunados tiene que ver con casos puntuales. Son cosas muy básicas, dijo, que no generan gravedad a la salud humana. La respuesta de Rusia fue que además eran personas que tenían problemas preexistentes y que el inconveniente no fue la vacuna, sino las enfermedades. Vamos a ver a Axel Kicillof, vacunándose. Está la foto, el momento en que recibe la vacuna el gobernador de la provincia de Buenos Aires, también ya con su cobertura, dando el ejemplo también de muchas de las cosas. Lo que no ha querido ser, por ejemplo, se esperaba quizás del gobernador de la provincia de Córdoba, ha preferido no hacerlo. Cada uno está en su derecho a poder hacerlo o no hacerlo, pero bueno, tiene esta foto, más que nada la imagen simbólica de lo que significa el principal distrito en el país y el que ha recibido también, por ende, la mayor cantidad de dosis. Bueno, aquí nos aclaran que como ya se vacunó Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y el viceministro de Salud bonaerense, Kreplak, no se trataría el doctor Traverso del primer vacunado. Bueno, esto tiene que ver con el simbolismo de la primera, de la campaña nacional, en función del lanzamiento de la campaña nacional de vacunación de la Sputnik V, y de lo que ocurrirá nada más que en minutos también en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, con la conferencia de prensa respecto a cómo se va a desarrollar en la provincia de Buenos Aires todo este plan de vacunación que tiene, y lo recordamos, que cuenta con una web para inscribirse. Hay que inscribirse previamente. Fácil, muy fácil. Yo me inscribí, lo hice en 2 minutos. Son algunos datos, apenas los fundamentales, documento, te piden tu mail, algún teléfono de contacto, a qué grupo perteneces. Obviamente, afortunadamente en mi caso no tengo ninguna enfermedad persistente
voy a la cola, tengo menos de 60 años, también por suerte, voy a la cola, o sea, en ese sentido son todas buenas, pero estaremos más adelante ahí recibiendo la vacuna y es todo eso lo que te pide. También le sirve al gobierno de la provincia de Buenos Aires para tener un espectro, una mirada, una visión del deseo de cuánta gente de vacunarse. No es obligatoria la vacuna, entonces también es una forma de observar qué disponibilidad de vacunas van a ser necesarias en cada distrito. En este caso, en el distrito de la provincia de Buenos Aires. Cale, cuando vos decís voy a la fila, ¿no? Voy a la fila, a la cola de los que se tienen que vacunar, quiere decir que muchos de los que hoy se están inscribiendo en esta web, que es el caso de la provincia de Buenos Aires, tienen fecha para vacunarse después de marzo o abril. ¿A eso te referís? Claro, porque, a ver, vamos a repasar rápidamente. En esta primera etapa, con estas 300.000 dosis, se va a vacunar el personal de salud. Y no todo el personal de salud, sino el personal de salud que está afectado a la atención de COVID en principio. Después, claro, obviamente, el que convive en una institución de salud, sea pública o privada, tiene mayores posibilidades de tener contacto con el virus que una persona que no lo hace habitualmente. Después va a continuar vacunándose las personas que tienen más de 80 años, es decir, que también están dentro de la primera línea de riesgo, porque si se agarran la enfermedad, la posibilidad de una complicación es mucho mayor que en una persona de otra edad. Y así sucesivamente, y llamativamente, porque pensábamos que estaba dentro de la primera opción, las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, si no me equivoco, están en el cuarto lugar, porque después siguen de 18 a 59 años personas con enfermedades preexistentes y recién ahí ingresarían las fuerzas de seguridad junto con los mayores de 60. Y los docentes, claro que sí. Y los docentes, nos vamos rápidamente al Hospital Argerich, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Allí es el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, el que está encabezando el lanzamiento de la campaña de vacunación porteña. Allí justamente podemos ver ya el personal de salud con los correspondientes trajes, mascarillas y tapabocas para comenzar a preparar las dosis en el Hospital Argerich de la ciudad de Buenos Aires, con la campaña de vacunación que contempla en la ciudad de Buenos Aires 23.100 dosis, teniendo, como señalamos en todos los casos y en todas las jurisdicciones del país, al personal de la salud como los primeros en recibir la vacuna. Así como el Hospital Posada es un hospital tecnológicamente de los más avanzados que hay en la República Argentina, atendiendo todas las patologías, también lo es el Hospital Argerich. Recordemos, el hospital en su momento elegido por el expresidente Néstor Kirchner como el hospital para su atención. Tiene una unidad presidencial. Tiene una unidad presidencial en su interior, es un hospital de referencia para toda la zona sur de la capital federal y es el lugar elegido para el inicio de esta campaña de vacunación. Fíjate, nuevamente, son 5 los escritorios, porque serán 5 de manera simultánea las personas que seguramente que irán recibiendo la vacuna, porque reiteramos, cada frasco contiene 5 dosis, lo que le permite, no es caprichoso el número, es porque la fabricación de un frasco no es lo mismo que la fabricación de 5, en lo que es la logística en este momento, donde todo es apremia en materia de tiempo, permite poder, una vez que la vacuna está generada, poder envasarla y enviarla mucho más rápido. Esa es la idea justamente de que no sea una monodosis, sino que sean múltiples dosis en un solo frasco. En esta pantalla partida compartimos con ustedes en la parte superior lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires con el Hospital Argerich. Los primeros en vacunarse serán justamente personal de la salud de primera línea de 17 hospitales del sistema de salud público porteño y 20 del privado o dependientes de otras jurisdicciones. Los primeros 5 en recibirla en el Hospital Argerich, ubicado en el barrio porteño de La Boca, serán Karina de la Iglesia, enfermera, jefa de enfermería de la unidad de terapia intensiva. En segundo término, en la ciudad de Buenos Aires, recibe la vacuna Marcia Posati, una bioquímica que es encargada del laboratorio de biología molecular. En tercer lugar, Fabiana Geliberti, médica que está trabajando en este momento en geriatría y en guardias del Hospital Argerich. En cuarto lugar, Laura Fuertes, kinesióloga, que también trabaja en el Argerich. Y en quinto lugar, Alberto Laña, camillero,
que presta servicio en el Argerich también y es el jefe de camilleros del turno noche y del fin de semana. Allí podemos ver los aplausos justamente que se están registrando en la sala que ha sido elegida justamente como para comenzar esta campaña de vacunación en el ámbito porteño y que se desarrolla también a nivel nacional. La pandemia nos ha permitido aprender en estos meses acerca de cuáles son las prioridades a la hora de generar inmunidad en el personal, obviamente el personal que trabaja en terapia intensiva, en contacto directo con las personas afectadas de COVID-19, debe tener prioridad, pero recién escuchábamos entre los primeros 5 vacunados en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires a personal que trabaja en geriátricos, claro, porque el caso se ha observado en más de una ocasión que se había generado una burbuja dentro del geriátrico, el geriátrico estaba limpio, sin casos de COVID, pero dentro de esa burbuja había una excepción, médicos y enfermeras que no trabajan en ese solo lugar, trabajan en varios geriátricos, trabajan en hospitales, es así la vida del médico, no trabajan en un solo lugar, van discurriendo su labor profesional en distintos ámbitos y llevaban el virus de un lugar a otro, en un lugar donde estaba limpio de coronavirus, sin desearlo, sin saberlo, porque en la gran mayoría de los casos eran asintomáticos y generaban la enfermedad donde no la había. Y es por eso la importancia que aquellas personas que tengan que cumplir con esa función sean de los primeros que logren la inmunidad para no seguir multiplicando la enfermedad en lugares muy pero muy sensibles. La multiplicidad, ¿no?, de lugares de trabajo que tiene que ver Por también supuesto. en el caso de los enfermeros, muy puntualmente con una situación económica que amerita y que necesita sí o sí la necesidad de no trabajar en un solo ámbito, sino en varios para lograr justamente un salario digno a fin de mes. Bueno, allí vemos las imágenes, como les anticipábamos, del gobernador de la provincia de Buenos Aires en el momento en que recibe la Sputnik. Recorremos el país rápidamente, Ale, también en la provincia de Santa Fe. La inmunización se desarrolla en el Hospital Centenario de Rosario a una infectóloga, terapistas, kinesiólogos, camilleros y enfermeros, entre otros. En el Cuyen de Santa Fe también se aplicará la vacuna. Vamos a la provincia de Santiago del Estero. Allí la vacunación comienza en el Hospital Independencia de la capital provincial y la primera persona en recibirla en Santiago será una enfermera de la terapia intensiva en el centro de salud. Tierra del Fuego, veíamos hace un ratito las imágenes respecto a lo que ocurría en los hospitales regionales de Ushuaia y Río Grande, con los equipos de terapia intensiva, tanto en el sistema público como privado. Nos vamos a Tucumán. Allí las dosis serán en 14 nodos provinciales a personal de emergencias y de terapias intensivas. En la capital tucumana se suministrarán las dosis en la sede del Centro de Emergencia Provincial 107, también en el Centro de Autovacunación, en el Hospital Ángel Cruz Padilla, en el Avellaneda, en el Néstor Kirchner, en el de Niños y en el Instituto de la Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes. En el interior de la provincia de Tucumán se aplicará la Sputnik en el Hospital General La Madrid de Monteros, en el Regional de Concepción, en el Modular de Aguilares, en el Banda del Río Salí, en Tafí Viejo y en Tafí del Valle. Laura Mayoki, seguís allí, no te dejamos afuera de la transmisión, pasa que estamos teniendo la posibilidad de observar lo que sucede adentro, pero vos estás allí, respirás el clima, estás sintiendo lo que significa, porque a veces dejamos pasar el tiempo y a veces la dinámica de la información nos hace olvidar o quedarnos con la noticia de hoy, pero lo que estamos viendo hoy, en este momento, en el mes de abril o en el mes de mayo, era ciencia ficción, literalmente, ciencia ficción. Impensado. Hemos atravesado un año, unos 9 meses, casi 10 meses tremendos, impensados en nuestra carrera, ya que vamos a coronar 32 años de trabajo en esta profesión y nunca hubiéramos imaginado transmitir 9 meses con barbijo, ver 10, que ya Laura. Está en pie la vacuna, que lo que decíamos en el mes de marzo, abril, mayo, cuando decíamos barbijo sí, barbijo no, sí, cuarentena sí, cuarentena no, y todas las discusiones en ciernes. Lo cierto es que ya hay una campaña de vacunación que se está llevando adelante de manera, podríamos decir, por igual, a partir de las 9:01 en todos los distritos a nivel nacional. Aquí el Hospital Posadas, uno de los hospitales más emblemáticos desde el punto de vista de la historia de la salud pública. Como bien decías allí, vos también y Silvia, el Hospital Argerich, también lo que ocurre en la ciudad de La Plata, uno de
de los nombres, teníamos en la gobernación, en el hospital que salía de la gobernación, por supuesto, en el Hospital San Martín de La Plata, uno de los lugares de salud pública que más abarca no solamente La Plata, el Gran La Plata y parte de la provincia de Buenos Aires. Estábamos hablando de Natalín Caballero, que era una de las 5 personas que, además del gobernador de la provincia de Buenos Aires, acaban de recibir también la vacuna Sputnik 5, Sputnik V, como quieran llamarlo. Recordamos que es una médica también de terapia intensiva, Natalín Caballero, un enfermero y un auxiliar de limpieza, es decir, de higiene sanitaria, como bien ocurre aquí en el interior del Hospital Posadas. Te voy a mostrar algunas de las imágenes de cómo se vive ya en el exterior. Las personas que se han quedado afuera, que han aplaudido, que se han visto muy emocionadas cuando también en el interior se escuchaban los aplausos. Te voy a mostrar un poquito parte del jardín circundante de este vacunatorio del Hospital Posadas, donde ya comienza a salir gente, porque comienza a finalizar lo que es este puntapié inicial de esta vacunación que ha comenzado aquí en la provincia de Buenos Aires, pero que también tiene que ver con connotaciones de índole nacional. En este vacunatorio, con este enfermero que ya va a pasar a la historia, va a ser nota, ahora vamos a tratar todos los periodistas de tener una suerte instantánea con él. Estamos hablando de Francisco Traverso, también este médico, ¿no?, de las UTI, es decir, de las unidades de terapias intensivas, Miguel Soto, la viróloga, ¿no?, Viviana Acosta, que la veíamos allí también, que es una de las 5 trabajadoras de la salud de este Hospital Posadas, que son los primeros 5. De estos grupos, varios de 5, que como bien adelantabas vos, tiene un número con una razón de ser, con un tiempo acordado, casi cronometrado para llevar adelante. También esta kinesióloga, Lorena del Valle, y esta trabajadora de higiene hospitalaria, lo decimos, muy fuerte en el sentido de entender que está muy protocolizado el hecho de llevar adelante la higiene sanitaria en las zonas de influencia, que tiene que ver con los quirófanos, con los desechos patológicos, con el cuidado y el manejo de los mismos, mientras vemos que algunas personas ya, como los intendentes, están fuera del hospital y del vacunatorio. En este hospital emblemático, Posadas, de 7 pisos, de 4 pabellones muy grandes, ya lo decíamos, donde las autoridades también están aquí esperando ver cómo finaliza este gran operativo de vacunación. Y lo decíamos también que, claro, la vacuna Sputnik V, a partir de hoy, a partir de ahora, ya está recorriendo y está siendo aplicada en todos los rincones del país, para dar inicio ya a lo que, bueno, en cuestión de horas ya podríamos comenzar a decir, ha sido el primer día de esta primera campaña histórica de vacunación contra el COVID-19 en toda la República Argentina, mientras, claro, recordemos que esto se va a replicar, como recién nos decía Juanchi Zabaleta, en los distintos municipios, en los distintos gobiernos provinciales, en las áreas distritales, que van a ultimar los detalles también de este gran operativo y dispositivo de vacunación, que tal vez comience a partir de hoy a la tarde o de mañana, simultáneamente, porque esto recién comienza y no van a estar acondicionadas todas las salas de emergencia, las salas de guardia, los hospitales y algunas provincias que, como bien adelantabas al comienzo de la transmisión, Silvia, lo hemos visto en la jornada de ayer y puesto en el relieve cuando nos hablaba Agustín Rossi, el ministro de Defensa, cuando hablaba de cómo los hombres y las mujeres de las Fuerzas Armadas van a llevar también, con el comienzo de lo que ha sido esta pandemia y los protocolos de las cuarentenas, a acompañar este gran operativo de vacunación, como por ejemplo en las provincias de San Juan, de La Rioja y de Tierra del Fuego, que van a vacunar directamente en algunos regimientos y ya los han acondicionado. O sea, no solamente vacunatorios como el que vemos aquí en el Hospital Posadas, no solamente salas de guardia, no solamente instituciones de salud, no solamente distintos organismos provinciales, municipales y distritales que tengan que ver con el sistema de salud a nivel nacional, sino áreas directamente dispuestas por la logística de las Fuerzas Armadas para estar, podríamos decir, acompañando lo que ya es estas primeras, podríamos decir, más de media hora. No tengo bien el reloj aquí en este momento, no lo puedo ver por el brillo del sol. Sí, casi media hora del comienzo de la campaña de vacunación. Recordemos, la vacunación que ha comenzado 2020, se hablaba de la vacuna para el año que viene, no. Para el 2021 no. Ha comenzado hoy, esta última semana del mes de diciembre, y recordemos que va a seguir acompañando con los distintos otros grupos, primero los de riesgo, primero los de salud, primero los que llevan adelante la logística, primero los que están en la primera línea de trinchera, primero los que tienen que cuidarnos, primero los que tienen que sostener también la campaña de vacunación para otros grupos que vengan luego, con esta vacunación que es libre, que es gratuita,
que es opcional, que recordemos que ha llevado adelante entonces el Ministerio de Salud conforme a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud. Recordamos que son 5 millones de argentinos que podrán vacunarse por mes. Es lo que está dispuesto, por lo menos en el desafío, en este inicio. Es lo que se prevé, en este inicio como desafío. Sí, es lo que se prevé. Recordemos que el próximo lote está llegando recién después de la segunda quincena de enero, lo que también implica todo un desafío para, ahí se termina la transmisión justamente oficial, lo que significa también todo un desafío a nivel logístico de traslado, ¿no? De los aviones de Aerolíneas Argentinas. Veíamos, el primer traslado fueron de 300.000, ahora 5 millones de dosis. Necesita otro tipo 20 de... vuelos más, claro, son los que están previstos para traer justamente el resto de las dosis, por lo menos es lo que se anticipó. Y mientras veíamos las imágenes del interior con el ministro Ginés González García, acompañado por los 5 primeros vacunados en el Hospital Posadas, veíamos también en el transcurso justamente de la nota que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que si lo fue el primero de los mandatarios provinciales en aplicarse la Sputnik, fue en el Hospital San Martín. Allí estuvo también el viceministro de Salud, junto con una enfermera, en el marco de lo que será en minutos nada más seguramente el comienzo de la campaña. ¿No? Estuvo aislado en 2 oportunidades por contacto estrecho, la última hace menos de 10 días, la anterior hace un mes, en ambas oportunidades por contacto estrecho con personas que sí habían contraído la COVID-19, pero dio negativo justamente al hacerse el hisopado. Por eso es importante el cuestionario previo, porque las personas que sí se han enterado que han cursado la enfermedad deberán esperar 90 días para poder aplicarse la vacuna. Es decir, si vos tuviste COVID-19 en el mes de octubre, en este momento no podrías, estarías muy en el límite. Si lo tuviste en noviembre, tenés que esperar. Ahora, si lo tuviste en septiembre, ya pasaron los 90 días. ¿Por qué? Porque no tampoco es caprichoso, no es porque sean malos y no te la quieren dar, no, sino porque al haber tenido la enfermedad ya tenés una cantidad de anticuerpos que si a eso le sumás la vacuna, genera como una sobreexposición a los anticuerpos o los antígenos, porque lo que te dan cuando te inoculan la vacuna no son anticuerpos, son antígenos que luego, una vez que ingresan en tu organismo, en esa pelea interna que hay, generan los anticuerpos para defenderte del virus, que es un antígeno. Compartimos algunas de las declaraciones que hizo durante esta mañana el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, a propósito del lanzamiento de la campaña en la Ciudad de Buenos Aires. Dijo, entre otras cosas, que se seguirá muy detenidamente a las personas que reciban la vacuna a propósito de estos efectos secundarios que fueron detallados y por lo que fue consultado también Quirós en el marco de la conferencia de prensa que ofrecía esta mañana. Se trata de este informe o reporte interno del ANMAT que daba cuenta de 12 casos de cólicos renales, de trombosis, de absceso y que, bueno, fueron de una u otra manera relativizados por el jefe de Gabinete de Salud de la Nación, por Lisandro Bonelli. Lo cierto es que Quirós dijo que seguirán de cerca a las personas vacunadas para poder certificar justamente que los efectos secundarios o colaterales sean los esperados, los que están relacionados, por ejemplo, con un estado gripal. Y responde también una cuestión política, porque ayer la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio criticó en buena manera, salieron con los tapones de punta. Bueno, pidió informes, ¿no? Hay un pedido de informes puntualmente respecto a la vacuna. Ahí bajó, el jefe de gobierno porteño le bajó un poco el tono, la discusión, diciendo de que se querían conocer más precisiones acerca de lo mismo, porque justamente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires se está aplicando la vacuna, se está llevando adelante la campaña de vacunación y todo reside. Argentina decidió apostar a sus organismos de control, decidió confiar en sus científicos que dieron el visto bueno para la vacuna, porque lo que se espera siempre a nivel protocolo, a nivel mundial, a nivel científico, es la publicación en revistas especializadas o mismo dentro de la Organización Mundial de la Salud, para recién ahí poder llegar a utilizarse. Esto no ha pasado con la Sputnik V, por eso decimos que se ha decidido confiar en los científicos argentinos y en los organismos de control que le dieron el visto bueno.